Hola. Buen día, hermanos. Justo cuando llegábamos, por una razón no podemos asistir a la escuela bíblica. Siempre lo seguimos por YouTube. Y por alguna razón cuando entramos, justo lo escucho a Martín, creo que estaba en un momento de oración. Y él decía, no endurezcamos nuestro corazón. Algo así, Martín, ¿verdad? Y me vino el Salmo 95 a mi mente. No lo busque, por favor, es solo un comentario. Dice el salmista en la segunda parte, dice, venid, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y aquí lo que mencionaba que verdaderamente me toca el corazón cada vez que voy aquí, lo leo, o que voy a Hebreos y lo releo, y dice, si oís hoy su voz. ¿Qué voz? ¿Qué voz? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aparentemente fue una actitud muy común en el pueblo de Dios, endurecer el corazón. Por una bendición especial que tuvimos en nuestra familia, un hermano me felicitó en esta mañana y me hablaba y me decía, para nosotros es lo más común, lo más natural que nazca una personita. Y dice, y no debiera ser así, es un acontecimiento donde Dios da vida y otorga una bendición enorme a una familia que la recibe. ¿Cuánto más cuando el Señor abre su boca, cuando el Señor habla a su pueblo y habla permanentemente a su pueblo? Pero hay veces nosotros, su pueblo, estamos distraídos y pareciera que tuviéramos nuestra vida fragmentada, dividida, porque muchas veces, a veces le damos mucho oído al Señor en un culto o en una predicación o en un momento de reflexión, pero el Señor desea pasar hablando con cada uno de sus hijos. Así que es mi oración, que el Señor pueda hablarnos en esta mañana. Que el Señor pueda conmovernos con su palabra en esta mañana. Vamos a estar viendo una historia que muchos la han considerado que es digna de un guión de una serie de Netflix o de una película de Hollywood. Porque vemos una familia fragmentada, una familia que comenzó por una mala decisión a ser una familia disfuncional. Ese no era el proyecto del Señor. Pero por el apuro, por la ansiedad, por la intención de no tener más este problema, tomaron una mala decisión. Lo cierto es que vamos a estar viendo un poquito la historia de Abraham, su esposa Sarai y su sierva Agar. Verdaderamente es una historia que no está descolgada del plan redentor de Dios para la humanidad. Y viene enlazada con todo aquello que nuestros maestros bíblicos nos vienen enseñando con respecto a la primera página desde la primera página de la Biblia, enfatizando en la doctrina bíblica que estamos viendo y que estamos aprendiendo y que estamos con esas herramientas pudiendo profundizar un poco mejor en la palabra del Señor. Lo cierto es que esta no es cualquier historia, no es una historia descoordinada del plan redentor del Señor. Por eso vamos a estar atendiendo el consejo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, creo que es, versículo 4, que dice que tales cosas, las cosas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de la consolación de las Escrituras podamos estar teniendo nosotros nuevos y renovados ánimos para esperar las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo. Es una historia donde rogamos en el nombre de Jesús que el Señor habla a nuestros corazones,
porque somos muy proclives a poder estar cometiendo los mismos errores que vamos a estar viendo cometer a estos personajes bíblicos. La historia está en Génesis 16. Invito, si usted quisiera abrir su Biblia. Génesis 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo pueda tener hijo. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham le dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido? ¿Y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por la multitud. El ángel del Señor le dijo además: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos los hermanos, de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: estoy todavía con vida después de verte. Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Hasta aquí la historia. Muchos años antes de esto, el Señor le había prometido a Abraham que él tendría un hijo y que tendría una gran descendencia. Pero hasta aquí habían transcurrido aproximadamente 10 años del tiempo que ya estaban en Canaán. Hasta aquí Sarai no había podido engendrar hijos. Ella entendía que Dios era soberano en su útero y que Él les había prometido descendientes, pero muchos años después de esa promesa aún no había pasado absolutamente nada. Había mucho dolor en las palabras de su esposa. El dolor de, como dice Proverbio, la esperanza que se retrasa y que enferma el corazón, Proverbios 13. El dolor de las oraciones no contestadas por el Señor. El dolor de los brazos que jamás pudieron contener un hijo propio, quizás. El dolor de culpar a Dios por los problemas que ella estaba atravesando.
Y ahí vemos, en la primera de cambio, ahí vemos la astucia del enemigo. Cuando ve a una persona que está un tanto debilitada en su fe, en intentar presentar una tentación en la vida de esta persona. La esposa de Abraham comenzó a tener signos de incredulidad, y este es un pecado que también se transforma en una enfermedad para la persona que lo padece y que trae muchísimo dolor a una vida interior. Llégate, te ruego, a mi sierva, le dijo, quizá por medio de ella yo pueda tener hijos. Saraí, a pesar de que esto le iba a estar infringiendo mayor dolor que el que ya tenía, le hace una propuesta a su esposo y lo anima a tomar una costumbre que era muy común en ese tiempo. Buscar una madre sustituta o un vientre subrogante. Según la costumbre, el niño se consideraría hijo de Abraham y de Sara. Llevado adelante el rito según la costumbre de ese tiempo. Seguramente Sara pudo justificar esto como una manera de cumplir la promesa de Dios. Dios nos lo ha cumplido. Seguramente este puede ser el método que podamos estar implementando para ayudar un poquito al Señor. Probablemente ella haya dicho, Abraham, Dios te prometió que serías padre, pero a mí jamás me dijo que yo sería madre. Ella tomó una mala decisión. Escuchó su voz interior, pero en un momento de gran vulnerabilidad, a pesar de que ella sabía perfectamente que en los planes de las promesas que Dios le había hecho a su esposo, ella estaba incluida porque era su única mujer legítima. Sin embargo, esto fue absolutamente todo contra la voluntad del Señor. Algunos pudieran decir, bueno, Dios lo permitió, sí, Dios lo permitió, pero este no era el plan que el Señor tenía para ellos. Este no era el plan. El plan era esperar el hijo de la promesa que yo te daré. Fue un pecado de incredulidad en Dios y en su promesa. Fue un pecado contra la voluntad de Dios para el matrimonio, porque esto iba a vulnerar ampliamente la intimidad en el matrimonio. Fue un pecado contra el matrimonio mismo, porque si bien es cierto que el nacimiento de un niño, para adoptarlo, tenía que estar dándose en un rito donde ponían un banquito, se sentaba la señora que iba a estar adoptando, en este caso Sara, sobre sus piernas se sentaba su sierva, estando presente su esposo, y allí ese acto iba a estar siendo el acto legítimo en la legislación del Código de Hammurabi que usaban en aquel tiempo. Iba a ser el momento donde el acto iba a estar legitimizado, iba a ser hijo. Pero la concepción, hermanos, la concepción de ese niño no se pactó en un consultorio médico. La concepción de ese niño se pactó en un acto sexual que de la misma manera que a como nacían los niños, llevó adelante Abraham. Y esto ha destruido el corazón de su mujer. Fue un pecado contra su mismo matrimonio. Se determinó Saraí escuchar solo la voz de su conciencia. Ella estaba perturbada por su situación y decidió tomar cartas en el asunto sin obrar, sin aceptar que por su propia iniciativa humana la situación se iba a estar poniendo cada vez peor. Porque obró en la carne. Porque le apeteció los métodos del mundo. Ella tenía la promesa de Dios. Simplemente tenía que, junto a su esposo, esperar pacientemente la manifestación del Señor. Dice el apóstol Juan en su primera carta, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren la actitud de esta mujer.
Miren el nivel de desesperación, lo que le hizo cometer. Sigue diciendo el texto, y Abraham escuchó la voz de Sarai. Pero Abraham, padre de la fe hoy. Abraham, que hasta hace unas páginas atrás nos estaban enseñando los maestros que diste a la fuga a un conglomerado de naciones que habían venido a hacerte daño y con una minúscula cantidad de hombres el Señor te dio la victoria. Pero Abraham, ¿qué estabas pensando? Dice que él escuchó la voz de Sarai. Ella fue la primer mujer en ser atormentada en su pensamiento. Ella aparentemente habrá pensado, quizás mi marido sea mejor con alguien más. Pero si esto fue malo para Sarai, sostener este pensamiento ante los ojos del Señor, fue peor para Abraham el haber consentido esa idea. Él era el responsable, él era el sacerdote del hogar. Una mujer piadosa tiene mucha sabiduría para su esposo. Un hombre piadoso tiene mucha sabiduría para su esposa. Pero no somos infalibles, hermanos. Cuando yo le pido un consejo a mi esposa, tiene que prevalecer lo que yo sé que Dios me está aconsejando. Y se tiene que alinear con eso. Igualmente cuando ella me pide un consejo a mí. Muchos esposos aprenden el valor de escuchar la sabiduría de sus esposas, pero ningún miembro del matrimonio es infalible. Abraham fue responsable por su pecado de escuchar la insensatez que lamentablemente vino por el lado de su esposa, basada en un consejo incrédulo que ésta le dio. Abraham podría haberle dicho, pero mujer, ¿cómo vamos a estar haciendo esto contra el Señor? Pero mujer, ¿cómo vamos a estar manchando la pureza de nuestro matrimonio? Pero mujer, bendigo tu corazón, pero en realidad eso es totalmente inadecuado. Pero verdaderamente Abraham escuchó el consejo de su esposa. Cita una tradición judía que antes de que vinieran a vivir a la tierra prometida, Abraham y Sara veían su esterilidad como un castigo de Dios. Aunque es muy difícil, verdaderamente, que ante tales argumentos ellos pudieran haber tomado tal determinación. Sarai probablemente sintió que era hora de hacer algo. Tenemos que hacer algo. Este momento de inactividad y de incertidumbre no lo puedo soportar más. Hagamos algo. Y se determinó a sumarse a aquellos que quieren ayudar a Dios. Y muchas veces espiritualizando todo dicen porque Dios ayuda a aquellos que le quieren ayudar. No, no es así. No es así. Cuando nosotros por nuestra impaciencia intentamos ayudarle a Dios, y eso ocurre a menudo, no sé si es en tu vida, pero en mi vida verdaderamente, y a veces actuamos en la carne y el espíritu está totalmente ajeno a lo que estamos haciendo y a la dirección que nos quiere dar. No logramos absolutamente nada, pero a veces hacemos que se alargue el tiempo para que se cumpla la promesa que Dios tiene sobre nosotros. Es mucho mejor recibir ayuda de Dios que ponernos en esa situación de pretender ayudar a Dios, para que Dios se mueva, para que vea que yo estoy impaciente, anhelando, esperando que se cumpla la promesa que Él me dio. Los que realmente son celosos de Dios, y tengamos en cuenta esto, aquellas personas que realmente somos celosos de Dios, con mucha frecuencia buscamos fruto sin haber muerto con Jesucristo. ¿Me explico? Desgraciadamente, mucho en la obra cristiana se hace de esta manera. Y mientras que las personas pensemos de esta manera, que yo puedo ir delante del Señor,
La obra cristiana no se hace de esta manera, no, porque ahí estoy metiendo celos, envidias, contiendas, disensiones, altercados. Y eso no va a estar dando gloria a Dios. La obra cristiana que se hace solamente por estos métodos, sin considerar al cuerpo como muerto, como dice la palabra que estamos muertos para Cristo y tratando de ir en pos de Él para seguirle, no para ir delante de Él, trae muy poca gloria a la honra del Señor. Pero lamentablemente vemos. Esto puede traer muchos emprendimientos y muchos eventos que al pensar de nuestra mente pudieran ser muy satisfactorios, pero verdaderamente no va a quedar fruto que honre al dueño de la obra. ¿Por qué? Porque yo di rienda suelta a mi carne, a mis ideas, a mis criterios, a mi experiencia, a mi pragmatismo. Y ella, lamentablemente, concibió. Desde la perspectiva de Sarai sucedió algo terrible, mis hermanos. Abraham logró embarazar a Agar. Y esto probó más allá de toda duda que el hecho de no haberle dado hijos a Abraham para Sara fue culpa de ella. ¿Viste? Te lo dije. Teníamos que probar de esta manera. Pero su corazón se partió seguramente de dolor, porque ella entendió que era su culpa, que era su responsabilidad. Agar, por su parte, al ver que había concebido, medio como que comenzó a creerse mejor que su ama. Y su ama, al ver que su sierva había concebido, comenzó a entender que ella era inferior a ella. Miren qué interesante cuando nos enfocamos en algo o en alguien que tiene que estar tirándonos datos con respecto a nuestra identidad. Bendito sea nuestro Señor, porque dice que nosotros tenemos que mirarle a Él. Para saber quiénes realmente somos, tenemos que mirarle a Él y tenemos que, con expectativa, escuchar su opinión. Este es un recordatorio para aquellas personas que se abocan en la obra del Señor a ser productivos y eficaces. Hacer cosas en la carne puede dar resultados, pero el día de mañana podemos estar arrepintiéndonos de haberlos obtenido. No son suficientes para justificar lo que hacemos ante Dios. No es correcto decir, bueno, al fin de cuentas, ahí tienen su bebé. ¿Qué buscaban ellos? Un bebé, ahí está su bebé. Pero el fin para el Señor, el fin, el tener un hijo, no justificaba los medios. No era de esta manera. Pero la carne puede llevar adelante esto. Lo puede, sí. Pero tantas veces le erramos y tantas veces trae tanto dolor a nuestras vidas. Cualquier cosa que un hombre o una mujer intenten hacer sin Dios será un miserable fracaso. O peor aún, un éxito aún más miserable. Pero a nuestros ojos vamos a decir, ¿viste? Era por ahí. ¿Viste? Sos lento para entender, ¿eh? ¿Viste? Pero ese no era el plan de Dios. Y cuando ella, su sierva, vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar inmediatamente comenzó a pensar en sí misma como mejor y más grande que su ama. Una mala situación empeoró. Y Sarai, al recibir el desprecio de su criada, se habrá dado cuenta seguramente del error que cometió junto a su esposo. El hijo que estaba en camino era fruto de su lógica y de su razón humana, y no de la fe en la promesa del Señor. Lejos de retractarse. Y ese es otro problema que tenemos. Cuando vemos que nos equivocamos, ellas lejos de retractarse y de arrepentirse, y de reconocer
que verdaderamente había sido un error tremendo, arremete contra su esposo. Recaiga sobre ti mi agravio. ¿Reconocemos este patrón de comportamiento? ¿Recuerdan? Génesis 3. Yo soy responsable de algo, pero le echo la culpa a la persona de al lado. ¿Lo recuerdan? Es un patrón de comportamiento. Sarai culpó de toda la situación a Abraham. Y por una buena causa lo culpó. Él era el responsable total e inmediato. Debió haber actuado como un líder espiritual que era y haberle dicho a su esposa que Dios podía estar cumpliendo lo que había prometido en el momento que a él le pareciera y que no necesitaban ellos tratar de traer a la existencia esto que tanto ellos estaban deseando. Sarai dijo que Agar la había mirado con desprecio. El desprecio de su sierva por su ama desencadenó todo el conflicto. Aquí no hay ninguno que se haya comportado de una manera prudente. Los tres tuvieron su participación en este grave conflicto. No pudo resistir mostrar una altivez inapropiada a la sierva, pensando que en su embarazo de alguna manera la hacía ver más importante. Imagínense, ella le estaba dando un hijo a una persona muy importante, de mucha influencia. Le dijo a Abraham, he aquí tu sierva está en tu mano. Es como que, arréglatela, es tu sierva. Haz con ella lo que bien te parezca. Abraham parecía empeorar una mala situación al entregarle el control de la situación a su esposa y no cuidar al niño que estaba engendrándose en ese vientre. Sin embargo, en esto también él puso su relación con su amada en primer lugar. Y esto es algo bueno en él. Estas situaciones familiares terriblemente complicadas y difíciles muy a menudo surgen por nuestra desobediencia. Considerando todas las cosas, es mucho más fácil vivir la vida confiando, esperando y obedeciendo al Señor. Dios quiere librarnos de estas complicaciones y dificultades, pero nosotros no siempre estamos dispuestos a darle el lugar que Él merece ocupar. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Cuando la esposa de Abraham se vio con todo el poder sobre su criada, dice que la trató muy mal. El maltrato, la dureza de ella chocó con el orgullo de la sierva. Y todo lo que la sierva pudo pensar en hacer fue escapar, huir, incluso sin tener a dónde ir. Huyó de su presencia, probablemente bajo la idea de volver a su tierra en Egipto, pero la separaba lamentablemente un desierto de por medio. Dice la palabra de Dios que el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. La huida de Agar la llevó a un manantial que está camino a Egipto. Quizás tenía miedo de ir más lejos y dejar ese suministro de agua, lo cual se hubiera constituido en un riesgo para su vida en el desierto, que la separaba de su pueblo, de Egipto. En su dificultad y vulnerabilidad e imposibilidad de cambiar la situación, el ángel de Jehová se le presenta. Le sale al encuentro. Aparentemente este ángel del Señor era una presencia física que hablaba con Agar, como una persona habla con la otra. No tenemos la sensación de que esto haya sido una impresión, un éxtasis espiritual de ella. No, el ángel del Señor se le apareció y la miró cara a cara. Más adelante vamos a estar viendo varias manifestaciones de estas cristofanías, las llaman algunos, teofanías las llaman otras. No pudo haber sido Dios Padre. ¿Por qué? Porque ningún ojo pudo haber visto a Dios Padre y haber persistido con vida. Era Jesucristo, era nuestro Señor, era su persona encarnada apareciéndosele a esta mujer vencida por la situación, rendida ante la situación, sin escape, sin salida. Pero dice la palabra
el ángel de Jehová se le apareció y la llamó por su nombre. Bendito Señor. Esta es la primera aparición. Y después va a seguir apareciendo el bendito ángel del Señor que se le presenta a los suyos. Todo esto nos asombra. ¿Qué es lo que nos asombra? Nos asombra la manifestación del amor de Dios por lo improbable. ¿Quién podía estar teniendo consideración de una persona en su situación? Yo creo que la respuesta es nadie. ¿A quién iba a importar una sierva? Y cuánto más una sierva conflictiva que ha tenido problemas con sus amos. Déjenla. Pero el ángel del Señor la alcanzó y la miró y la llamó por su nombre. Agar seguramente comenzó en su pésima condición a considerar seriamente que estaba perdida, sin salida, sin fe, sin esperanza alguna. Pero le sale al encuentro el bendito ángel del Señor, quien estando en la tierra diría más tarde: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Se le apareció Jesucristo mismo. El ángel del Señor la llama por su nombre y le hace dos preguntitas claves que seguramente nos la ha hecho a todos aquellos que hemos sido encontrados por Él. ¿De dónde has venido? ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vas? El ángel de Jehová le hizo una pregunta importante y perspicaz, que dejaba entrever el orgullo y la miseria de esta mujer, que actuó sin pensar. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Recordar estas dos preguntas verdaderamente a ella le ahorró muchísimos problemas. Agar pensó que lo sabía. Vengo del lugar más terrible que quizás vos pudiste haber visto. Y no era así. El lugar más terrible que había conocido Agar era Egipto, la tierra de la cual por causa de un hombre justo como Abraham, ella salió como miembro de su familia. Agar estaba en una familia piadosa. Agar seguramente recibía ministración de Dios a través de Abraham. Pero el ángel del Señor le manifiesta un plan que tenía para ella y la desafía a tomar este plan. Volvete a tu señora y sometete a su autoridad. El ángel del Señor le dijo que ella se arrepintiera con todas las letras. Si ella cambiaba de dirección, había una promesa inherente: obedéceme y yo voy a estar protegiéndote. Jesús no le dijo exactamente a Agar que regresara a un hogar abusivo para seguir sometiéndose a los malos tratos. Le hizo una promesa implícita de protección. Multiplicaré de tal manera tu descendencia. Dios tiene planes muy grandes para el hijo de Agar también. Él vendría a ser una gran nación, la nación árabe que conocemos hoy. Ismael vendría a ser el padre de todos los pueblos árabes. Como la promesa fue cumplida, Ismael se convirtió en el antepasado del pueblo árabe, justamente como su medio hermano Isaac se convertiría en el antepasado del pueblo judío. Esto hace el conflicto entre árabes y judíos aún más trágico. Son hermanos y tienen un mismo padre y se odian entre ellos. Y le llamarás a ese niño Ismael. Dios oye o Dios escuchará. A Ismael fue dada una gran promesa en el número de sus descendientes, pero acompañada de una inmensa bendición. El Dios de toda la Biblia le asigna un nombre antes de que esta personita naciera. Dios tenía un plan para este niño y sus descendientes. Dios no le hubiera dado un nombre si no hubiera tenido un plan. Muchos cristianos hoy en día, mis hermanos, sí, muchos cristianos creen que el pueblo árabe merece la destrucción
por cuanto llevan adelante la persecución contra judíos y muchas veces occidentales, y le dan muerte a nuestros hermanos, ¿sí? Y muchos creen que Dios debiera estar borrándolos de la tierra, pero no. Ese no es el Dios que me presenta la Biblia. El Dios que me presenta la Biblia me cuenta que Él ama a los árabes, que Él motiva a las iglesias a enviar escogidos de Dios para que les prediquen el Evangelio, que Él 2 por 3 da muestras fundamentadas de que ellos tienen sueños, que ellos tienen encuentros con Jesucristo, al cual todavía no conocen. Pero Dios tiene un plan para este pueblo de la tierra. Esta parte de la Biblia, algunos pudieran decir, pero mirá el desastre que hicieron estas 3 personas. Pero hermano, esto estaba en los planes del Señor. Esto estaba en los planes redentores de Dios. Dios específicamente le ordena a Agar regresar, permanecer en la historia. Él pudiera muy sencillamente haberle dicho a Agar, listo, te saco de la historia, punto. No te vuelven a leer nunca más. Pero no lo hizo así, la mandó de vuelta para seguir viviendo bajo la familia que tenía la promesa de Él. La manera en que Dios trata a Agar nos da una esperanza de que Dios ve nuestro sufrimiento y desea tocar nuestras vidas cuando sufrimos. La mujer no tenía alternativa alguna de manera natural, pero de manera sobrenatural se le presenta aquel único que puede traer redención a una persona. Tú eres el Dios que ve, le puso ella. El Dios que la vio, le abrió el entendimiento para que ella ahora pudiera ver al Dios. Y le dio el privilegio de ser la primer mujer que le pone un nombre propio a Dios. Tú eres el Roy. La palabra Roy, el Dios que ve, o el Dios viviente que ve, es la única vez que se menciona en la Biblia. Tú eres el Dios viviente. Tú eres el Dios viviente que me ve. En mi condición me vio y en mi condición me abrió mis ojos para que ahora mis ojos te puedan ver. ¿Cómo no voy a volver a la casa de mi sierva? ¿Cómo no voy a volver si tú viniste aquí a rescatarme, me sacaste de este hoyo de la desesperación? ¿Cómo no vas a estar trabajando también con mis amos para poder estar llenando su corazón de piedad y de un mejor trato para conmigo? Tú vas a estar conmigo. Tú eres el Dios que ve. Bendito Señor. Y Agar, dice la historia, dio a luz un hijo, Abraham. Y aparentemente Agar volvió y con un corazón sumiso le contó toda esta experiencia que habían tenido a sus amos. Y Abraham reconoció que verdaderamente ella había tenido un encuentro sobrenatural con Dios y admitió, sí, a este niño le vamos a estar poniendo el nombre de Ismael, el nombre que el Dios que ve dijo que le pongas. Agar, por su parte, pensó que ella necesitaba, en su desesperación, que viniera Dios a cambiarle sus circunstancias. Pero ella necesitaba cambiar. Dios quería tratar con ella. Dice Barrenhouse, un teólogo del siglo XVIII, si buscamos cambiar nuestras circunstancias como sea, vamos a salir de lo malo y vamos a caer en lo peor. Tenemos que estar triunfantes donde estamos. La carne quiere huir, mi carne quiere huir cuando estoy en desesperación. Pero Dios quiere demostrar poder exactamente allí donde estamos experimentando mayor vergüenza y mayor desolación. Dios no quiere cambiar tus circunstancias, Dios quiere cambiarte a ti. Y quiere envalentonarte. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Yo no sé si aquí entre nosotros habrá alguna persona a la cual nunca le han predicado el Evangelio. Pero si lo hubiera, voy a tomar un minuto para explicarle qué es lo que pasó aquí con esta sierva. Ella estaba perdida.
Ella estaba divorciada de Dios y la ira de Dios estaba sobre ella. Pero se le aparece el Señor, como se le aparece a todos aquellos creyentes, hijos de Dios, que no es que hemos venido a Dios, que no es que ha venido un haz de iluminación sobre nosotros para aceptar al Señor. No, Él nos buscó y Él nos encontró, iluminó nuestra mente para entender el Evangelio y para poder estar entendiendo las buenas noticias de salvación. Esto le pasó a esta sierva. Y el Señor le dijo exactamente lo que nos ha dicho a nosotros, quizás con otras letras: arrepiéntete y abrázame en amor, sígueme y yo te protegeré, obedéceme y serás de bendición. Quizás en esta mañana nunca has escuchado de Jesucristo y de las buenas noticias de salvación que hay para tu vida. Pero déjame decirte que si nunca has escuchado de esto, el Señor te está buscando. No intentes seguir a rajatabla con tu plan sin Dios. No intentes seguir, porque siempre hay un escalón más bajo a donde poder estar cayendo. El Señor te está buscando en esta mañana. Y si está tocando tu corazón con esta simple historia, bendito sea el Señor, porque está buscando que te arrepientas y que te vuelvas a Él. Pero los creyentes hoy en día tenemos una promesa más maravillosa de la cual tenía Abraham, Sara. Lo tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, quien dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que si estamos sometidos a circunstancias difíciles en nuestra vida, quizás en este momento, Dios te ve. Si estamos afligidos por cosas que suceden en el ministerio, porque en el ministerio cristiano se sufre, mis hermanos. Pero Dios nos ve. Si justamente nosotros quisiéramos estar saliendo corriendo, tirando la toalla, Dios nos ve. Dios nos encontró y nos envió a Jesús. Y nos ofrece una expectativa de esperanza y una expectativa de cambio. La premisa es no pretender llevar una vida compartimentada, fraccionada mi vida. El Señor me llamó a caminar con Él. El Señor no me llamó a prestar oídos cuando estoy de buen ánimo, las cosas me están saliendo favorablemente. El Dios que ve es un Dios que quiere caminar a nuestro lado, pero quiere ser incluido en la cotidianidad de nuestra vida. Ese es el Dios que nos está ministrando su palabra en esta mañana. Él es el Dios viviente que nos ve. Hay un común denominador en medio del pueblo de Dios. Nosotros nos creemos con total derecho, no, a Dios lo hago participar en esto, en aquello, y en aquello, no, el Señor no. No, ¿estás bien con el Señor? Sí, tengo mis tiempos de devocionales, perfecto. Tu tiempo devocional con Dios no es tu comunión con Dios. El tiempo devocional yo lo puedo tener por obligación. Lo que cuenta es mi vida de comunión con el Señor. Y esto es lo que Agar entendió. Ella se arrepintió, ella volvió a empezar de cero, pero ahora tenía de su lado la conducción y esa voz audible que permanentemente estaba susurrándole al oído. Ahora ella era de él. Pidamos al Señor, hermano, que nos ayude en nuestra debilidad, porque somos débiles, porque nuestra carne es poderosísima y porque estamos en medio de un mundo donde permanentemente nos hace saltar la chaveta y fallarle a nuestro Señor. Pidamos al Señor que nos ayude en nuestra debilidad y nos aboquemos a recuperar esa bendita docilidad, ese corazón enseñable para mejorar en nuestra escucha de Dios.
¿Y qué es? ¿Por qué es tan importante escuchar a Dios? Porque no solamente interviene en nuestro oído para saber lo que me están diciendo. El escuchar a Dios, cuando usted lo lee en la Biblia, escucha a Jehová. Está diciendo, atento, una persona supereminentemente más grande, más poderosa, más sabia que tú te está hablando. Presta tu oído a escucharme. Pero no solamente eso. Reverencia a aquel que está hablando, pero no solamente eso. Presta atención a lo que te estoy diciendo porque estoy tratando de motivarte a obedecerme. El escuchar al Señor, cuando nosotros lo vemos en la Biblia, escuchar, tiene un claro significado de escuchar y obedecer. Escuchar y hacer en consecuencia. ¿Qué cosa? Aquello que diligentemente yo he escuchado. Dios nos ayuda, hermanos. En esta semana me invitaron a hacer un reponso. Y la persona que falleció era creyente. Eso me da un alivio enorme cada vez que tengo que estar orando y asistiendo. Y el Señor puso en mi corazón a hablarles acerca del reposo eterno de Dios. Pero saben que este Dios que ve, estando en la tierra, en una oportunidad, le dijo a sus seguidores, lleven mi yugo sobre ustedes, vengan a mí, previamente, vengan a mí los que están trabajados y cansados. Lleven mi yugo sobre ustedes. El yugo era un arnés que obligaba a estar unido, atado a él. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y sigue diciendo la consecuencia, porque hallarán descanso para sus almas. Esa palabra descanso es una acepción de la palabra reposo, que si bien es cierto, Hebreos habla del reposo eterno de Dios, abrir tus oídos, no cerres tu corazón. ¿Por qué? Para entrar en el reposo eterno del Señor. Pero hay una vida de descanso, hay una vida de reposo, que el Dios que ve está invitándonos en esta mañana a poder estar abrazando. La condición, escucha atentamente al Señor. Dejémonos guiar. Escuchemos atentamente a nuestro Señor. Dejémonos conducir. Hemos aceptado su yugo. Su yugo es liviano, ligera su carga. El yugo está simbolizando la obediencia a nuestro Señor. Dios renueve a su iglesia, hermanos. Y que su palabra, en el nombre de Jesús, que su palabra cale en nuestros corazones en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu persona, Señor. Y te damos gracias por la palabra que has soltado en esta mañana. Oramos para que aquel que quizás no te ha escuchado nunca, Señor, haya sido propicio su oír para que tú lo alcances con tu salvación, en el nombre de Jesús. Pero aquí estamos como pueblo, Señor. ¿Cómo necesitamos que nos ayudes en el nombre de Jesús? Para que temblemos ante tu palabra, Señor. Perdona las veces que cuando hablas pareciera como que fuera una voz más de la multitud de voces que nos rodean. Ayúdanos a tener una consideración especial cada vez que te escuchamos. Entender quién nos habla y cuál es el propósito tuyo. Tu propósito es hacernos bien, Señor. Perdona las veces que te hemos fallado, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, papá. Bendícenos y regálanos el poder estar disfrutando a pleno de este tu día, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Amén. Dios te bendiga, hermano.